Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Cuando lo tenga, diga amén. Dice así: siendo manifiesto que sois, ¿qué somos, hermanos? Carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué, hermanos? Con el Espíritu de Dios, y no escrita en tabla de piedras, sino que escrita en tabla de ¿qué? De carne del corazón. Quiero volverlo a leer. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice así: siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y esta palabra es la que tiene que entrar en nuestras vidas, hermanos. Y quería preguntarles acerca del libro de los Hechos. Lo hemos leído todo el libro de los Hechos en estos meses, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Le pregunto yo, ¿quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién? Lucas escribe el libro de los Hechos. La pregunta es, ¿para quién lo escribió? Lucas escribe el libro, los sucesos del libro de los Hechos. ¿Para quién? Bueno, mire lo que dice el Evangelio de Lucas. Váyase al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: Lucas capítulo 1, versículo 1 y 4, hasta el 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Y aquí viene el nombre. Oh, ¿qué? Excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Ahora vamos a ver qué dice Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y ponga atención a la lectura. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2 al 2. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido allá arriba. Lucas, hermano, le dice a este personaje: Teófilo, quiero que tengas seguridad de tu fe. Aquí está la historia de Jesús. Y le escribe el Evangelio de Lucas. Pero más adelante, al iniciar el libro de los Hechos, el mismo Lucas retoma la pluma y le recuerda: Teófilo, ¿te acuerdas que en el primer tratado te conté todas las cosas de Jesús? Te hablé acerca de Jesús y cómo Jesús empezó a enseñar hasta el día que fue recibido allá arriba. Aquí está resuelto el asunto. El Evangelio de Lucas lo escribe para un personaje llamado Teófilo. Y luego le vuelve a escribir un segundo tratado, que era todo el libro de los Hechos, dirigido a este personaje llamado Teófilo. Hermanos, al abrir la Biblia vemos algo maravilloso. Dios nunca dejó la obra a medias. Nunca. Dios nunca deja las cosas a la mitad.
Lucas escribe todo lo que pasa con Jesús en la tierra. El Evangelio de Lucas encontramos las palabras dirigidas a este hombre llamado Teófilo. Y en Hechos encontramos la continuación de lo que pasa después de que Cristo es ascendido. El nombre Teófilo, hermano, viene del griego que significa amigo de Dios, amado por Dios. También significa amante de Dios. Ahora, ¿no le parece extraño que un hombre le esté escribiendo una carta a otro hombre? ¿Verdad? ¿No le parece algo extraño? Y parece más extraño aún que no es como las cartas de Pablo a Timoteo, que era su hijo cercano, ¿verdad? Era un hijo en la fe. La carta de Pablo a Filemón, que era un encargo puntual. Y sabemos quién era Timoteo, que era hijo y nieto de grandes mujeres como Eunice. Y sabemos quién era Filemón, pero no sabemos quién era Teófilo. Ahora bien, ¿no le parece extraño que todo el Evangelio de Lucas dirigido a un Teófilo que no sabemos quién es su mamá? No sabemos ni dónde existía. Y luego le vuelve a escribir Lucas todo Hechos. Teófilo mira todo lo que pasó con... ¿No le parece raro que a este personaje? Ahora yo le pregunto, ¿y si no era un personaje, sino un título? Y si el Evangelio de Lucas y todo el libro de los Hechos está escrito para los amigos de Dios, estamos incluidos nosotros, amén. Ahora dígale al que está a la par: Teófilo, eres tú. Tú eres Teófilo. En otras palabras, Lucas estaba diciendo: ya te conté lo que Jesús hizo allá en el Evangelio según San Lucas. Ahora te contaré lo que sigue haciendo, pero a través de la iglesia. Y aquí está lo sorprendente. El Evangelio de Lucas habla de lo que Dios, de lo que Jesús hizo en persona. Pero el libro de los Hechos nos cuenta lo que siguió haciendo por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Pero la historia no se detuvo en el capítulo 28 de Hechos. Hoy, hermanos, existe un capítulo que no fue escrito en papiro, sino en los corazones y en la vida de los creyentes de la actualidad. ¿Dónde está el capítulo 29 de Hechos? ¿Dónde está? Véalo, está a la par suya. Está escrito. Lo está escribiendo usted y lo estoy escribiendo yo. La historia continúa. No se quedó allá en el capítulo 28 de los Hechos. Usted y yo en Nejapa estamos escribiendo el capítulo 29 de los Hechos. La iglesia hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos imitar la iglesia primitiva, ¿cómo fue la iglesia primitiva de aquel tiempo? Vamos a retomar algunas características de cómo fueron los primeros cristianos. Y yo le he puesto a este apartado características de la iglesia primitiva que nos desafían a seguir sus pasos. Si queremos ser una iglesia que agrade a Dios, tenemos que ver a la iglesia primitiva y ser como ellos. Y quiero resaltar algunas características de la iglesia primitiva que debemos tenerlas en el día de hoy. Número 1, la iglesia primitiva era una iglesia cristocéntrica. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Cristocéntrica. ¿Qué significa que la iglesia primitiva y la iglesia de hoy tiene que ser cristocéntrica? No debe ser egocéntrica. No debe ser worship center. Cristocentro. Cristo es el centro de la iglesia. En el momento en que la iglesia aparta a Cristo y pone al pastor, se alejó. Del momento en que la iglesia aparta a Cristo y pone a los ministerios, se alejó de ser la iglesia ideal que Dios está buscando que seamos. La iglesia primitiva predicaba a Cristo resucitado como centro de todo.
Hoy debemos mantener el mensaje claro. Jesús es el único Salvador. No ideas, no filosofías. Cristo es el centro. Y veamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 36. Esa es nuestra base bíblica. Hechos 2, capítulo 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es el centro de la iglesia Torrefuerte. Y es por eso que el domingo pasado, en medio de las bolas de fuego, estuvimos predicando hasta qué horas, esposa, no me acuerdo, hasta las 9 de la noche, desde las 4 de la tarde, la gente bajaba a celebrar a San Jerónimo y nosotros estuvimos aquí afuera predicando a Cristo Jesús, Señor nuestro. Le vendíamos papitas a la gente que iba pasando, ¿verdad? Pero las papitas solo eran el anzuelo para que escucharan que hay un Salvador y que este es Cristo, el Señor. Segunda característica de la iglesia primitiva: eran llenos del Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. En Pentecostés fueron capacitados para testificar con poder. Y esto lo vemos en capítulo 1, 8. Que fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 1, 8. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 8? Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia sin el Espíritu Santo es solo una organización más. Voy a repetirlo. Una iglesia que no tiene al Espíritu Santo solo es una organización más. Tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, solo vamos a hacer cultitos en 4 paredes. Si no, nunca vamos a ver milagros sucediendo. Seamos como la iglesia primitiva, una iglesia llena del Espíritu Santo. En tercer lugar, una iglesia comprometida con la palabra. Comprometida con la palabra. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comprometida con la palabra. Tenemos que ser una iglesia comprometida con la palabra. La iglesia Torrefuerte tiene valores medulares, le llamo yo. Y los que ya son viejos de estar aquí en la iglesia conocen que el logo de nuestra iglesia representa los valores medulares de nuestra iglesia. Pero quiero resaltar 2 de ellos. Y un día voy a predicar toda la visión de la iglesia Torrefuerte. Hay 2 cosas que sabemos hacer bien como Torrefuerte. 2 cosas. Los líderes saben que yo insisto en estas 2 cosas que deben ser excelentes. Excelentes. Y algunos van a decir: las ventas, hermano. Está bonito las ventas, sí. Los coritos, hermano, cuando canta la hermana Ruth, eso es cierto. Por ahí vamos, por ahí casi. 2 cositas, que no es la ofrenda, no es el diezmo, no es la limpieza. Todo eso está bien, pero hoy quiero resaltar 2. Y yo me veo como si fuéramos veámonos en un escenario hipotético, no muy lejano, de ser una iglesia perseguida. Imagínense que fuéramos la iglesia primitiva y que estuviéramos en persecución. Yo ya lo viví, usted ya lo vivió en algún momento. 1980,
explotó la guerra civil en El Salvador. Y yo sé que es estar alabando al Señor en Apopa, la iglesia Esmirna. Mi papá era pastor ahí. Y cantábamos y ¡pum! Se iba la luz. Y la guerrilla entraba. Y el ejército y la guerrilla. Y todos debajo de la banca. Y nos uníamos alabando al Señor. ¡Qué lindo! 5 iglesias se fundaron a raíz de ese avivamiento, que eran hijas de la iglesia donde estaba mi papá. En las balas, bajo de la bala. Yo sé que es entrar a la campanera y pagar una cora por cada niño para traerlos al castillo del rey. Y que los mareros venían y nos decían, hey, ¿cuántos van a llevar? Mira, y nos cobraban una cora por cada niño. Imaginémonos un escenario hipotético donde tendríamos que ser una iglesia perseguida y donde tendríamos que a través de un WhatsApp decir: el culto va a ser a escondidas debajo del puente que está a la par de la iglesia, y allí nos vamos a reunir 5 minutos para orar. Si tuviéramos 5 minutos como iglesia perseguida para reunirnos a orar, ¿cuáles son las 2 cosas que tendríamos que hacer bien? Ya me imagino, ¿verdad? Todos ahí escondidos. Pastor, pida la ofrenda. Pastor, vendamos papas fritas. No, haríamos 2 cosas. Y esas son las que tenemos que hacer bien. Número 1, ¿cuál? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y la segunda, ¿cuál? Leer la palabra de Dios. Entonces, aunque vaya la luz, aunque no haya aire acondicionado, aunque las cabras ya no den leche y no hayan ni nada más, en Torre Fuerte 2 cosas vamos a hacer bien siempre. Número 1, adorar a Dios en espíritu y verdad. Y la segunda es predicar no otra cosa, sino que la palabra poderosa de Dios. Usted no tiene idea cuántas iglesias están este domingo haciendo esas 2 cosas terriblemente mal. Terriblemente mal. Usted llega a una iglesia hoy y lo que va a encontrar es un montón de gente brincando y shabaran, 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 shabaran. No sabe qué está diciendo. El pastor pasa, abre la Biblia y donde pone el dedo ahí predica, ¿verdad? Judas se ahorcó. Ay, no, perdón, hermano, perdón. Vuelve a poner, haz tú lo mismo. Ay, perdón, hermano, perdón. 2 cosas tienen que pasar bien aquí en Torre Fuerte. La primera es la adoración a Dios. Debe ser excelente, entendible. ¿Entendió lo que estábamos cantando? No me asuste. Vuelvo a preguntar, ¿entendió lo que estábamos cantando, hermano? Amén. ¿Entiende el mensaje que estamos dando hoy aquí? Esas 2 cosas en Torre Fuerte son vitales. Porque si un día entramos a ser una iglesia perseguida, no vamos a hacer otra cosa más que reunirnos para adorar a Dios y para estudiar su palabra. Comprometidos con la palabra de Dios. No solo a leerla, no solo a ser como el perico, ¿verdad? Repitiendo lo que oye, sino a vivirla en nuestra vida. Número 4, la iglesia primitiva era una comunidad de amor y de servicio. Tenían que compartir todo lo que tenían. Nadie pasaba necesidad, hermanos. Era una iglesia que velaba por las necesidades de los demás. Era una iglesia comprometida con la iglesia misma, con sus mismos miembros y con el mundo. También era una iglesia comprometida con la oración. Voy a repetirlo de nuevo. Era una iglesia comprometida con la oración. Los que dijeron amén, nos vemos el martes en el culto de oración. El martes, aquí estamos desde las 6:30. No estamos haciendo otra cosa, estamos orando. Y que el Señor venga y que nos encuentre orando. Amén. En sexto lugar, la iglesia primitiva era una iglesia comprometida con las misiones. Era una iglesia misionera y una iglesia evangelizadora. No se quedaron en Jerusalén, fueron hasta lo último de la tierra. Llegaron lejos. Y es por eso que el otro mes, hermanos, todos nosotros
vamos a estar apoyando las misiones. ¿Sabe que los misioneros que vienen se van enamorados de Torrefuerte? Y están enviándole a la hermana Flor, al hermano Eric, sus reportes cada mes. Y cuando me ven me dicen: pastor, ¿cómo están los hermanos allá en Torrefuerte? Hay un misionero, no recuerdo quién es el nombre, amor, tal vez tú recuerdas, que le dimos un cofre donde los niños vinieron a dejar su ofrendita, los niños. Algo, no, David Soto vino y los niños en un cofre le dieron una ofrenda, un cofre sencillito. Y me dice: pastor, donde quiera que voy, yo llevo ese cofre. Donde quiera que voy, yo llevo ese cofre. Y sabe que los niños, ¿sabe cuánto dieron los niños? Todos traían una cora. Era todo lo que podían dar. Nosotros no somos una iglesia rica. No digo, todos andamos en bus, ¿verdad? Y ahí de vez en cuando hay un carrito viejo. Pero no hay ni un millonario aquí. Pero lo que damos lo damos de corazón. Y no hemos podido ir a Camboya, ninguno de nosotros, pero hemos enviado a gente para allá. Hemos aportado un granito de arena. Cuando yo vine aquí hace 5 años me dijeron los líderes, teníamos un pánico, me dice, que el pastor que viniera no fuera un pastor misionero. Me dice. Teníamos miedo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no tiene idea cuántos pastores hay que no tienen una carga misionera. No me lo va a creer, pero hay pastores que no les gusta apoyar misioneros. Ay, no, ahí vienen a pedir pisto otra vez. Ay, no, lo ven así, no lo ven necesario. Todos nosotros tenemos que tener una visión misionera. Tal vez no podemos ir, pero podemos ayudar al misionero a evangelizar. No captamos la labor misionera, quizás porque no leemos la Biblia. Otros ni siquiera ven noticias, no saben lo que está pasando al otro lado del mundo. Déjeme decirle que la iglesia perseguida ya existe. Ya existe. ¿Puede imaginarse ser cristiano en Corea del Norte? Imagínese ser cristiano en Corea del Norte, donde lo van a matar, porque lo van a matar, pero hay cristianos ahí que están reunidos a escondidas, abrazados, no tienen tiempo para poner un aire, no tienen tiempo de vender papas fritas, solo se reúnen a hacer 2 cosas: adorar a Dios y leer su palabra. Oremos por ellos. La iglesia primitiva era una iglesia resiliente ante la persecución. Cuando fueron perseguidos, no se escondieron, sino que crecieron. La iglesia contemporánea, hermano, debe mantenerse firme ante oposición cultural, ante la oposición ideológica y ante la oposición política, si es que se nos llegara a dar el caso aquí en El Salvador. Hermanos, seamos agradecidos. Tenemos un gobierno que apoya a las iglesias. Este gobierno hasta decretó un día del pastor que no se había hecho. Démosle gloria a Dios por eso, porque todavía la iglesia tiene esa facilidad aquí, pero no es igual en todo el mundo. La iglesia primitiva tenía un liderazgo espiritual y servicial. La iglesia primitiva también era abierta a todas las naciones y culturas. El evangelio pasó de los judíos a los gentiles. La iglesia de hoy debe ser inclusiva, sin discriminación, alcanzando a todos con el mismo amor. La iglesia confiaba en el poder de Dios. La iglesia primitiva confiaba en el poder de Dios. Tenían sanidades, milagros y liberaciones. Todas estas señales acompañaban a la predicación. La iglesia contemporánea, hermano, debe creer que Dios sigue obrando con poder, no solo con palabras. Y aquí hay algunas características de los primeros cristianos que nos desafían a seguir sus pasos. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza y en la comunión. Eran constantes en aprender la palabra.
compartir la fe y vivían en comunidad. ¿Cuál es el desafío de esa parte para nosotros? No ser cristianos domingueros, sino discípulos diarios, firmes en la palabra y unidos en el amor. También los primeros cristianos vivían en generosidad y servicio. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45 dicen: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire lo que hacían: vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso quiere decir, hermanos, que tenían un corazón desprendido. ¿Qué nos cuesta a nosotros eso, verdad? Desde pequeños los niños, ¿verdad? ¿De quién es esto? Mío, 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 mío. Y llegamos a grandes y ¿cómo somos? Mío, mío, mío. La iglesia primitiva no era así. Tenemos que romper el egoísmo de nuestra cultura actual y mostrar un cristianismo práctico, solidario y compasivo. Oraban con fervor y unidad. ¿Qué es orar con fervor, hermanos? Es que nos quedamos callados cuando el otro está orando, ¿verdad? Pasa alguien a orar y nosotros solo cerramos nuestro. Y como que si solo el que está al frente tiene que orar. Orar con fervor es que todos clamemos, todos. Siempre el martes hay alguien aquí que está orando, pero los demás están dormidos. Algunos se duermen. No se trata de eso. Se trata de no dejar solo al que está orando. La iglesia primitiva oraba con fervor. Hechos dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. O sea que la oración era tan poderosa, hermanos, que el lugar donde estaban congregados tembló. Imagínense que estuviéramos aquí un día domingo y temblara. Ya pasó, hermanos. Dijo, ha de haber dicho Dios, ¿verdad? Les voy a dar una demostración de lo que es un Pentecostés. Vamos a ver si aguantan. Y en lo que estábamos aquí empezó a temblar y veo yo que salen corriendo unos para allá y otros para acá. No pasó eso en la iglesia primitiva. El lugar donde estaban congregados orando. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Orando. El lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. ¿Qué hablaban? Dice que hablaban con denuedo. Hablaban con denuedo. ¿Y sabe qué es la primera? Es la primera evidencia física que yo veo en el libro de los Hechos. No era hablar en lenguas. La primera que, es más, las lenguas que hablaron en ese lugar no eran las que hoy escuchamos en algunas iglesias proféticas, ¿verdad? Incomprensibles. ¿Ha escuchado las lenguas que hoy se hablan en algunas iglesias? Hay gente que habla en lenguas y le llaman lenguas angelicales. Eso no pasó el día del Pentecostés. Eso no pasó el día del Pentecostés. Se les fueron repartidas lenguas y empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Y sabe por qué? Porque la unción del Espíritu Santo, el fuego, llega para esclarecer la palabra, no para confundirla más. De tal forma que cuando todos empezaron a hablar en otros idiomas, los que iban pasando dijeron: ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque aquel es judío y está hablando en griego y yo estoy entendiendo lo que están diciendo. ¡Wow! Esa era la obra poderosa de las lenguas que le fueron repartidas como de fuego. Pero antes de eso hay una evidencia poderosa, muy poderosa. ¿Y sabe cuál es? Dice que empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Hablar con denuedo era hablar con eminencia, hablar con fortaleza, hablar con poder.
No voy a decir el nombre de la hermana, pero este año me dijo una hermana: pastor, estoy tan feliz en todo el tiempo en que yo tengo de estarme congregando con ustedes. Nunca había venido a repartir tratado porque me daba pena. Pero este año vencí la pena, me dijo, y estoy aquí predicando con denuedo. ¿Quién hace eso? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? Claro que sí, Él lo hace. Y esa es una manifestación de la obra del Espíritu Santo. Hablar con denuedo la palabra de Dios. La oración era su fuente de poder y unidad. ¿Cuál es el desafío de esto? Redescubrir la oración como el motor de la iglesia. Lo repito, tenemos que descubrir la oración como el motor de la iglesia y no como un adorno espiritual. Yo estoy predicando aquí y mire, me faltaron algunos hermanos, pero yo siempre predico como que si hubieran 1000 personas. Siempre. Y tenemos que orar siempre como que si esto está lleno, con fervor. La oración no es un adorno más en el programa, ¿verdad? Pongámoslo ahí a alguien que pase a orar. No, era el motor de la iglesia. La oración, el motor de la iglesia. También daban testimonio con valentía. Mire, Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo lo hacían, hermanos? ¿Cuándo lo hacían? Todos los días. ¿A dónde lo hacían? En el templo. ¿Y dónde más? Y en las casas. El problema es que solo lo hacemos en el templo y cuando llegamos a la casa se nos olvida. La iglesia primitiva no era así. Dice que todos los días en el templo y por las casas. Cuando yo leí esto, hermanos, hace 5 años, el Señor me dio la visión del año 2026. Y los líderes ya lo tienen, mi esposa ya lo tiene revisando. El próximo año la visión se llama en el templo y por las casas. Vamos a hacer un altar en cada una de sus casas.